y activista en derechos humanos de larga trayectoria, ha sido también secretario de Derechos Humanos de la FUBA, por eso le damos las gracias y la bienvenida, Gabriel, Juan Pablo Bertolini y el equipo kermesero por acá. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, Gabriel, gracias en serio por darnos un rato de tu tiempo. No sabemos qué tan requerido es un analista internacional de tu fuste por un medio del interior, pero tratamos de hacer como si todo estuviera en un universo, Gabriel, porque estamos tratando también de entender qué es lo que está pasando hoy por hoy en el planeta. Desde ya que el universo es uno solo y es un gusto hablar con medios de La Pampa en este caso y de tantos otros que llaman de otras provincias. No soy de los que tienen el ombligo en la ciudad de Buenos Aires, simplemente vivo aquí. Muy bien, buenísimo eso, Gabriel, porque nos renegamos bastante del porteñocentrismo que muchas veces es casi obsceno en los medios hegemónicos y demás, y sobre todo en una materia que tiene que ver con lo que creemos es una falencia a nivel informativo en la Argentina. No se sabe, no se conoce, no nos enteramos periódicamente de lo que ocurre alrededor del mundo, o hasta hace un tiempo era así, digo, porque hace 3 años y moneditas parece que hubo una patada como en el tablero que, bueno, perforó también un pseudo blindaje, diría yo, que nos mantenía medio aislados de lo que pasaba en materia geopolítica o de relaciones internacionales, Gabriel. Sí, siendo que es un tema tan sensible, ¿no? Porque seguramente por allí, por Santa Rosa, como en cualquier otro rincón del país, ya se ha notado en los surtidores de algunas marcas de combustible el impacto de lo que está pasando en Medio Oriente. Y eso no es nada más que el aleteo de la mariposa, como dice la tradición china, que el aleteo de una mariposa en un lado del mundo puede provocar un monzón o una tormenta en el otro extremo, sino que hablamos de efectos muy concretos y materiales en la vida cotidiana de los grandes eventos de política internacional. Y bueno, en materia energética siempre el Medio Oriente es un punto sensible. Definitivamente. Hay, Gabriel, sin lugar a dudas, una precuela que es el inicio en febrero del año 2022 del conflicto en territorio ucraniano de la mano de la operación militar especial de la Federación Rusa, que le perforó cierta estabilidad económica en la macro al gobierno de Alberto Fernández. Ahora, es cierto que solamente el aleteo de la mariposa nos provoca aumentos en el litro de nafta que tenemos que cargar periódicamente, o hay otras relaciones que se pueden tejer alrededor de justamente el conflicto, la reciente guerra de los 12 días de Israel contra Irán, y todo lo que viene pasando en Asia Occidental con nuestra realidad nacional, Gabriel? No, creo que las implicaciones van más allá del precio del combustible. Este conflicto en particular nos atañe como argentinos porque Argentina es parte del régimen de no proliferación nuclear, es uno de los países que, teniendo la capacidad tecnológica de construir un arma nuclear, decidió adherirse a un tratado en el que se compromete a no hacerlo. Y el conflicto de Medio Oriente tiene indudablemente un componente vinculado con la no proliferación, porque allí inicialmente se enfrentaron Israel, que es un país que no forma parte del régimen de no proliferación y que tiene el arma nuclear, y un país que forma parte del régimen de no proliferación y que a pesar de eso estaba intentando construir un arma nuclear. Los impactos sobre ese régimen del cual la Argentina forma parte probablemente sean perdurables y los veremos con el correr de los años, pero no debería sorprendernos que como resultado de este conflicto haya países que hasta ahora no habían avanzado en la dirección de construir el arma nuclear, lo hagan, porque una lección temprana de este conflicto es que si uno es un país rebelde y que se sitúa fuera del régimen como Corea del Norte y logra construir el arma nuclear, nadie se mete con él, mientras que un país como
Irán ha sufrido este doble ataque de Israel y Estados Unidos. Entonces una de las lecciones que lamentablemente, y digo lamentablemente porque creo que todos deberíamos tener un interés en que no haya proliferación nuclear de este conflicto, es que haya otros países que sientan la necesidad de ir por ese camino, y hay varios que están en condiciones de emprender ese camino, ¿no? De Corea del Sur, Japón, Arabia Saudita como los más obvios y que más cerca están de la frontera de conocimiento necesaria para construir ese arma letal, ¿no? He propuesto a nuestra audiencia, Gabriel, en una zona editorial que realicé previamente y en anteriores oportunidades, que parece que la caída de la hegemonía de Occidente implicaba estos riesgos, ya que Estados Unidos, el gran gendarme del mundo, es uno de los mayores poseedores de armas atómicas. Y sí, y sin lugar a dudas, hay un país que tenía y tiene armas atómicas en Asia Occidental, es Israel. Hay un meme que lo explica un poco, capaz que no es así, capaz que yo me equivoqué, pero era lógico que por ahí no se sabía a ciencia cierta para qué lado iba a agarrar Estados Unidos con esta pérdida de hegemonía y que había implicancias muy serias en esa materia. Parecía que la cuestión atómica estaba dormida y acá se habrá sorprendido alguien en la audiencia cuando dijiste que la Argentina firmó un tratado convenientemente y a posteriori, si no me equivoco, Gabriel, de la salida de la época más oscura de nuestro país en lo reciente, en lo inmediato, que fue después de la dictadura, que también le permitió comprometerse en ese mismo sentido a Brasil. ¿Le podés hacer una reseña de un minuto a la audiencia, Gabriel, acerca de esto? Bueno, una cosa que tiende a olvidarse es que la paz que afortunadamente reina en América del Sur se debe sobre todo al compromiso que tomaron Argentina y Brasil de abandonar el proyecto del arma nuclear que impulsaban sobre todo las fuerzas militares, las fuerzas armadas de ambos países, y que esa fue una condición previa a que se pudiera avanzar luego con el Mercosur. La Argentina y Brasil tienen, y esto se sabe poco, el único sistema de inspecciones mutuas entre dos países en materia nuclear que existe en el mundo. Es decir, que Argentina y Brasil no solo renunciaron al arma nuclear, sino que establecieron una agencia, que es la Agencia Brasileño-Argentina de Control, la ABAC, para darse todo el tiempo seguridades de que no están construyendo el arma nuclear. Y ese desmonte, hipótesis de conflicto con los países vecinos, que fue una de las grandes tareas que acometió Raúl Alfonsín en el 83, tuvo este componente, ¿no? La firma del Tratado de Paz con Chile en 1984 y este acuerdo para abandonar el proyecto del arma nuclear tanto en Argentina como en Brasil. Bueno, espectacular la síntesis, es por algo que se dice que Gabriel es un experto realmente en esta y en otras muchas materias que asoman bajo distintos nombres, pero que sin lugar a dudas están ensamblando hoy por hoy un verdadero desafío para quienes quieran entender. Volvemos, si te parece, Gabriel, ahora sí a lo que se propone, una realidad más que compleja en un mundo que no terminamos de conocer, que está atravesado por no solo religiones y un supuesto antisemitismo, sino por una diversidad de etnias y de historias que tiene acá bien diferenciado el planteo a la realidad misma de mano de un país que es el heredero del Imperio Persa, con más de 5.000 años de historia, y otro país que es el heredero de la primer decisión de la Organización de las Naciones Unidas. Y acá sí te pido un pantallazo tratando de comprometer a una página de nuestra historia como la de los 90, de la que resultaron 2 atentados terroristas en nuestro país y la culpabilización resultante que lo involucra, que lo trae de los pelos a Irán a la mesa de conversaciones en la Argentina, Gabriel. Bueno, efectivamente los tribunales argentinos consideran que el régimen iraní estuvo involucrado en sus más altos niveles, incluyendo a quien ahora
resultado de los asesinatos selectivos que cometió Israel en Irán ha quedado al frente de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Estuvieron involucrados en el atentado de 1994 en la AMIA. El atentado contra la embajada de Israel fue cometido por la yihad islámica de origen libanés y que no puede ser tan sencillamente vinculada con el régimen iraní. Pero la hipótesis de nuestros tribunales es que la responsabilidad por el atentado de 1994 involucra al régimen iraní, y esa es una de las otras vinculaciones que tiene nuestro país con este conflicto. Irán e Israel no son enemigos perpetuos, son países que hasta la Revolución Islámica de 1979 tenían una muy buena relación bilateral, y que incluso durante los primeros años del régimen teocrático en Irán no tuvieron relaciones tensas como las que se desarrollaron, sí, una vez que Irán e Irak terminaron su guerra en 1988, y allí los iraníes intentaron empezar a desplegar una influencia sobre los países árabes de la región, con los que no comparten etnia pero sí comparten religión, y en ese contexto empieza a adoptar una posición dura respecto de Israel, que incluye no solo el no reconocimiento diplomático, sino la misión declarada de hacer que Israel deje de existir. Muy bien, hay una línea que he trazado en algún momento, me pareció conveniente, que es la condena que surgió después de la llegada de la Revolución Islámica a la República Islámica de Irán, entre un paralelismo, si se quiere, entre las realidades que había en ese momento en Sudáfrica y la que ellos entendían estaba realizando el sionismo en Israel. Hablamos de etnosupremacismo. Ambos países perdieron las relaciones con Irán y sin lugar a dudas, cuando ni bien terminó la apartheid en Sudáfrica, Irán recuperó esas relaciones y las vivificó. ¿Es exagerado hablar de etnosupremacismo si tuviéramos que hablar del fenómeno sionista en Israel, Gabriel? Bueno, yo creo que sí, que es una definición que tiene bastantes complicaciones, porque ahí hay un tratamiento dual de los ciudadanos de origen árabe. Uno es un reconocimiento casi pleno de sus derechos para el 20% de población árabe que existe dentro de Israel, y un régimen, sí, claro, de apartheid en los territorios ocupados, en los territorios donde en 1948 debió haberse constituido el Estado palestino, y donde en lugar de suceder eso hubo una guerra de los países árabes contra Israel, creado, como vos decías antes, a partir de un mandato de las Naciones Unidas que Argentina apoyó en su momento bajo el primer gobierno de Perón, mientras que los territorios donde debió haberse constituido el Estado palestino fueron ocupados: Gaza por Egipto y Cisjordania por Jordania, hasta 1967, donde en una nueva guerra Israel termina ocupando esos territorios. Con lo cual, bueno, la tragedia del pueblo palestino es bien conocida, pero debe parte de este no reconocimiento tanto a las naciones árabes, que no dieron lugar al establecimiento del Estado en el 48, como por supuesto después a esta ocupación que dura ya más de 50 años. Ahí queda flotando la capacidad de análisis de cada quien para crear, si hace falta, una autenticidad en el funcionamiento de los estados árabes, de los que muchas veces no se habla cuando se habla de lo que pasa en Gaza o en Palestina, y que son, sin lugar a dudas, fundamentales para que Israel desarrolle allí estas actividades, podríamos decir, aunque yo acabo de decir hace minutos que se trata de genocidio. Estas palabras van por mi cuenta, por supuesto. Pero si no fuera por el rol mudo de las petromonarquías del barrio,
Israel quizás no podría hacer lo que viene haciendo. Por supuesto, es un delicado equilibrio hoy, después de la guerra de los 12 días. Ahí volvemos, si te parece, Gabriel, a lo que implica para la Argentina y además justamente con la tinta fresca de los compromisos que firmó el presidente Milei con Bibi Netanyahu el día antes de iniciar el bombardeo contra Irán. Esto es un verdadero paréntesis, pero que tiene muchos signos de interrogación para quienes no conocen la complejidad de esta relación que, bueno, ya veremos con el devenir del tiempo, Gabriel. Así es, bueno, son acuerdos que no comprometen en absoluto a Israel a salir en defensa de la Argentina si sufriera un ataque, ¿no? Son acuerdos muy asimétricos y más allá de los acuerdos, la posición que adoptó el presidente Milei frente a este conflicto implica una ruptura brutal con la diplomacia tradicional argentina, que bajo gobiernos de cualquier signo, bajo gobiernos incluso militares, siempre sostuvo una postura de neutralidad en ese conflicto y de promoción de un principio que siempre fue cardinal para la política exterior argentina, que es la solución pacífica a las controversias. Tenemos ahora un presidente que más bien se embandera con la solución por la fuerza de los conflictos y que lo hace sin que, por supuesto, Argentina esté en una posición de fuerza o en capacidad de defenderse, tanto sea de ataques de guerra asimétrica que pudieran venir de Irán, como cualquier otro tipo de ataque convencional, ¿no? Digamos, cualquiera que se crió no en la calle, sino que salió a la calle alguna vez mientras era criado, sabe que la opinión negativa que uno pueda tener del grandote del barrio eventualmente se puede compartir discretamente y en privado, pero nunca se le dice al grandote del barrio en la cara. Esto es de alguna manera lo que ha hecho Milei de manera inexplicable, que creo que escapa a la posibilidad de análisis racional. Podría ser un poco de ingenuidad, pero no parece tampoco, cuando uno lo piensa, al libertarianismo que empezamos a padecer. Parece más un liberticidio en realidad, sobre todo viendo que Estados Unidos es el gran garroteador del mundo y fue un poco arrastrado quizás por el perro al que se le había soltado la correa, que resulta en este cuadro Israel. Fue obligado prácticamente a tomar protagonismo y a tratar de sellar lo que podía haber terminado en un conflicto de mayores dimensiones en toda la región, tratando de poner una tapa con esos pseudo bombardeos, porque finalmente, Gabriel, se descubrió por informes filtrados en el seno de las fuerzas de seguridad o de inteligencia de estadounidenses que el ataque a Fordow fue un mero acting. Bueno, efectivamente, por un lado lo describiste bien, que Estados Unidos en este caso fue llevado de las narices a este conflicto por Israel, una situación bastante paradójica, porque efectivamente con este ataque Bibi Netanyahu se transformó temporariamente en la persona más poderosa del mundo, ¿no? Porque logró convencer a quien efectivamente es la persona más poderosa del mundo, Donald Trump, de participar de un conflicto respecto del cual Trump venía manifestando muchísimas dudas antes de tomar esta decisión del bombardeo. Y respecto del daño provocado, son daños que se podrán evaluar solo cuando los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica, que circunstancialmente dirige un argentino, el diplomático Rafael Grossi, hayan podido constatar el estado de las instalaciones de enriquecimiento de uranio, que esos inspectores habían visitado hace relativamente poco tiempo. Pero hasta que no haya una inspección in situ no vamos a saber la cuantía de los daños, pero como vos bien decías, el informe de la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos señaló que los daños podrían no haber sido definitivos, ¿no? Seguramente sí,
se ha demorado el tiempo que le tomaría a Irán si retomara el programa bélico nuclear para poder construir una bomba, que antes de este conflicto se estimaban los expertos en alrededor de 1 año y medio. Probablemente lo hayan alejado 1 o 2 años de ese objetivo. Tal cual. Gabriel, igual hay que recordar que Netanyahu hace 30 años que viene hablándonos de que le faltan meses, semanas, 1 año o un poco más, un poco menos a Irán para crear su bomba atómica. Digo porque también hay que tratar de contar esto que es inenarrable casi, de cómo la vida misma se trata de cómo se la cuenta, cómo se relatan los hechos y lo doloroso que es para Estados Unidos todavía hoy la filtración de ese conocimiento, de ese documento que señala que fueron bombas superficiales nada más. Realmente nos hace ver que es intrincado y también que ha sido producto todo esto de un extremadamente mal realizado cálculo. Ahí los vemos muy bien alineados, tanto a Milei como a Netanyahu y a Donald Trump. Digo porque ahora, hoy por hoy, Irán parece tener la autonomía, la suficiencia e incluso el permiso ante la mirada de la población mundial para finalmente tener un arma nuclear y, como señalabas hoy respecto de Corea del Norte, no ser ya molestado de ahora en adelante por ningún hegemón o por ningún gendarme del barrio, como le viene pasando a los coreanos que, bueno, ahí están, ahora aparecieron como ilustres vecinos de brazos cruzados viendo cómo los chiquillos en la calle corretean y se cascotean. Gabriel, es sumamente interesante e importantísimo para nosotros tenerte acá con tu claridad y por supuesto yo para redondear no tengo preguntas, sino que la oferta es que aproveches este micrófono para dejarnos una reflexión, guardando por supuesto la esperanza de que más adelante esta misma temporada, Gabriel, podamos volver a profundizar en ya no una materia que es la relación o la no relación entre Israel e Irán, sino por el conjunto, porque parece que esto por algún lado va a reventar y es en cualquiera de los frentes de los que estuvimos hablando o algún otro. Gracias, Gabriel, por este rato y nada, este último rato es a tu discreción. No, pues gracias por el llamado. Yo lo último que querría agregar es que visto desde la Argentina, hay que mirar con preocupación este orden internacional sin reglas que empieza a emerger y recordar como ciudadanos que deberíamos exigir una política exterior concebida racionalmente como cualquier política pública, entender que el interés nacional argentino es que exista un orden internacional con reglas. Los que no tenemos la oportunidad o la capacidad de defendernos con la mera fuerza desnuda, somos los primeros interesados en que el orden internacional no sea meramente la prevalencia del más fuerte, aunque por supuesto la realidad de la existencia de estas diferencias de poder no se borran con normas. Las normas siempre hacen que la aplicación del poder desnudo esté más mediado y sea menos discrecional. Entonces, bueno, volver a esta senda debería ser una prioridad de la política exterior argentina, una idea que va mucho más allá del posicionamiento frente a este conflicto, sino más bien a cómo se gestiona esta transición de poder que está ocurriendo entre Estados Unidos y una China ascendente, que creo debería ser interés de todo que transcurra pacíficamente y que las chances de que transcurra pacíficamente son menores cuantas menos son las reglas que imponemos a nivel internacional. Entonces, simplemente para cerrar, parece que una de las víctimas de las que menos se habla de este conflicto de 12 días es el derecho internacional, y el derecho internacional siempre ha sido una bandera de la diplomacia argentina con gobierno de cualquier color, con la excepción del que tenemos actualmente. Nos deberíamos recuperar
nuestra voz para decir que también queremos una política exterior que nos cuide en el mundo. Muy bien. Te estamos anotando entonces en la agenda, bajo la consigna, una Argentina más razonable para un mundo más razonable. Muchas gracias, Gabriel, y que tengas una excelente jornada. Igualmente para ustedes, gracias por el llamado. Gabriel Puricelli, analista internacional en Radiocracia Plus.